Buenos días. Si queréis, podéis empezar a tomar asiento, que vamos a comenzar una sesión más de los jueves enfermeros, que durante este año es la segunda. Retransmitimos a todos los centros del área, y en esta ocasión tenemos el placer de contar con una matrona de nuestra gerencia, que es Beatriz López Garrido, que nos va a presentar un trabajo que ha realizado de investigación durante 2 años en el Centro de Salud de Azuqueca, cuyos resultados están pendientes de publicar y que hoy nos va a presentar. Como sabéis, pretendemos fomentar esta función en toda la gerencia, y esta es una buena muestra de ello, de que un profesional de nuestra gerencia y matrona se puede realizar, y vamos a ver sus resultados. Ella trabaja en el área, actualmente en el Centro de Salud de Azuqueca, Manantiales y Cabanillas, y bueno, colabora también en la formación de las especialidades de enfermería, y es una excelente compañera y profesional. Sin más, os dejo con su presentación. Bueno, gracias, Pedro, por la presentación. Y gracias, en primer lugar, a todos ustedes que están aquí hoy, con su tiempo, su atención, y bueno, a todos aquellos que nos están siguiendo también por videoconferencia. A continuación vamos a hablar sobre la fertilidad. Vamos a hablar de algunas de las cosas que nos podemos encontrar cuando estamos buscando un embarazo deseado. Nos vamos a centrar en un estudio que se ha llevado a cabo aquí en el área de Guadalajara, con la colaboración y la autoría de Roberto Gilpita, profesor de la Universidad de Alcalá, Mercedes García Alfaro, matrona de la Gerencia Integrada de Guadalajara, Laura Varela Quintela, matrona también, que estuvo trabajando en esta gerencia cuando se realizó el estudio, y Natividad García Ruiz, matrona también de la Gerencia Integrada de Guadalajara, que está trabajando en el Centro de Especialidades de Azuqueca de Henares. Este estudio que les vamos a presentar ha sido aceptado en la revista Matronas Profesión como artículo original y está pendiente de publicación en los próximos volúmenes que se van a publicar. También ha sido presentado en septiembre del 2013 en Reino Unido en el Congreso de Fertilidad celebrado en Swansea. Y bueno, hoy tengo el privilegio y el honor de poder compartirlo con todos ustedes. Para empezar, vamos a hablar de qué es la fertilidad. La fertilidad es la capacidad de un ser vivo de producir una progenie, de reproducirse, ¿no? Es un concepto amplio, complejo, puesto que es el resultado de la interacción de numerosos factores, tanto biológicos, culturales o sociodemográficos. Los factores biológicos como la edad, el sexo, culturales como la ocupación laboral o sociodemográficos en el lugar en el que estemos hablando. Nosotros nos encontramos en uno de los continentes con más bajas tasas de fertilidad, y España es uno de los países con más bajas tasas de fertilidad también. España ha sufrido una evolución negativa en ese sentido desde finales del franquismo. A finales de 1975 la media de hijos por mujer era 3 hijos por mujer, y contamos en la actualidad con 36 hijos por mujer de media. Es decir, en 39 años ha disminuido más de la mitad, y este rango de 1,36 está muy lejos del 2,1 que se necesitaría para el reemplazo generacional. Es decir, que estas cifras hacen que sea una amenaza, ¿no?, para las generaciones futuras. Pero cuando hablamos de fertilidad también tenemos que hablar de qué es la infertilidad. La infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto que más ampliamente es usado y utilizado en nuestras consultas, es una enfermedad, lo define como tal, del sistema reproductivo, que se caracteriza por la no consecución de un embarazo clínico, tras 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin anticoncepción. Este concepto es aceptado también por la Sociedad Española de Fertilidad, la Asociación Americana de Medicina de la Reproducción y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Se estima que en el mundo hay más de 70 millones de parejas con problemas de fertilidad. En España estaríamos contando entre un 15 o 17% de las parejas en edad fértil tienen este tipo de problemas.
y traducido sería 1 de cada 6 parejas van a tener problemas de fertilidad a la hora de la consecución o de llevarlo finalmente a cabo el embarazo. Los datos epidemiológicos reflejan un incremento de este tipo de problemas en las parejas en los últimos años. Debido a diversos factores hemos visto que la fertilidad está interaccionada por muchos factores, pero entre ellos, y es muy importante, la consideración de la edad. Cada vez nos decidimos a tener hijos con mayores edades y entonces esto va a repercutir negativamente a la hora de la fertilidad. En España contamos con la media para tener hijos, está situada en 31,5 años, según el Instituto Nacional de Estadística, datos recogidos del 2012. Esta media es contando tanto españolas como extranjeras. Si contamos solo las españolas, la edad media subiría hasta los 32,15 años. Buscando en Castilla-La Mancha, pues la media entre españolas y extranjeras estaríamos situados en 31,38 años de media para tener hijos, y en Guadalajara la media está situada en 31,53, es decir, está muy cerca de la media a nivel nacional. Pero hemos dicho que la fertilidad no solo está influenciada por la edad, sino por muchos factores biológicos, culturales, sociodemográficos, ¿no? Existen numerosos estudios en este sentido. El acortar y el poder hacer un estudio complejo y completo de la fertilidad es bastante difícil, entonces tiene que hacerse por fases, ¿no? Existen estudios de anticoncepción, hay una creencia muy popular a considerar que las mujeres que han sido tratadas con anticonceptivos durante mucho tiempo van a tener problemas de fertilidad, y esto no es así, no influye de forma negativa, y no es el caso de la obesidad, el alcohol, el tabaquismo o la ansiedad o la depresión, que sí que van a influir de forma negativa. En el caso de la obesidad se sabe que va a influir negativamente en el caso de incluso aquellas mujeres que tienen ciclos ovulatorios normales. No podemos hablar de fertilidad sin hablar del tiempo medio para alcanzar un embarazo deseado. Las siglas TTP, Time to Pregnancy, es lo que nos indica el tiempo medio para alcanzar este embarazo deseado, puesto que es un marcador de fertilidad. Y en todos los estudios, cuando buscamos referencias bibliográficas en este sentido, lo vamos a encontrar de esta forma. A partir de ahora lo podrán ver en la presentación con esas siglas. Existe un estudio en la revista Human Reproduction que dice que el tiempo medio para alcanzar ese embarazo deseado es de unos 6 meses aproximadamente, y que a partir de ahí aumentan los problemas de fertilidad. El tiempo medio para alcanzar un embarazo deseado también se ha relacionado con el riesgo obstétrico. En la revista Obstetrics and Gynecology nos informan, a base de este estudio, que a mayor tiempo para alcanzar un embarazo deseado hay mayores problemas, por ejemplo, de prematuridad. El tiempo medio para alcanzar un embarazo deseado no solo es un marcador de fertilidad, sino que es una herramienta muy útil a la hora de la planificación de un embarazo. La mayoría de los países desarrollados, hacen que sus embarazos sean planificados, debido al impacto en la vida personal, familiar, económica, ¿no?, y profesional que implica el tener un niño. Nosotros nos hemos planteado con este estudio, nos planteamos saber cuál es el tiempo medio en alcanzar un embarazo deseado en el área de Guadalajara. Y para acortar el estudio de fertilidad decidimos introducir estos factores influyentes, estudiar cómo influían estos factores en ese tiempo medio para alcanzar ese embarazo deseado. Así incluimos en el estudio la edad materna, la edad paterna, la edad de la menarquia, de la primera menstruación, la fórmula menstrual, tanto la periodicidad del ciclo como la duración de la menstruación, el número de embarazo, la frecuencia de relaciones sexuales semanales y la toma de ácido fólico preconcepcional. Si nos planteamos si estos factores influyen en el tiempo medio para alcanzar un embarazo deseado y cómo influyen definitivamente. Así diseñamos un estudio descriptivo retrospectivo que fue aplicado a 491 gestantes durante un tiempo de 20 meses, desde julio del 2009 hasta enero del 2011.
El lugar de aplicación del estudio fue en el Centro de Especialidades de Azuqueca de Henares, cuya zona básica de salud es Villanueva de la Torre, Alovera, Quer. Es la zona que nosotros abarcamos como matronas y realizamos la captación de estas mujeres, ¿no?, de las mujeres gestantes. Cabe destacar que Villanueva de la Torre es una de las poblaciones con mayores tasas, ¿no?, de natalidad. Los sujetos del estudio, las gestantes que participaron, fueron seleccionadas de forma consecutiva y se incluyeron todas aquellas que cumplían los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Fueron incluidas en el estudio aquellas mujeres cuyo embarazo era deseado, había sido buscado y había surgido de forma espontánea. Y, por supuesto, aquellas que aceptaban voluntariamente a participar en este estudio. De otro modo, fueron excluidas aquellas que conseguían un embarazo de forma no esperada, de forma fortuita, aquellas que deseaban una interrupción voluntaria del embarazo, o aquellas también que consiguieron su embarazo por medio de fecundación in vitro o inseminación artificial. También las mujeres que presentaron problemas a la hora de escribir o que tenían dificultades para leer, pues tuvieron que ser descartadas de este estudio. Las variables, la variable principal fue el tiempo medio en alcanzar un embarazo deseado, contado por ciclos, por meses, y las secundarias fueron las edades materna y paterna, la edad de la menarquia, la fórmula menstrual, el número de embarazo, es el número de relaciones sexuales, y la toma de ácido fólico preconcepcional. La recogida de datos se realizó en la primera consulta de la matrona. Cuando la mujer acudía a su primera visita, nosotros lo que hacíamos era, en una primera instancia, pues hacíamos la visita protocolaria normal, pues toma de peso, el peso, la talla, la tensión arterial y demás, los consejos de toxoplasmosis, todo lo que compete a la primera entrevista y visita de embarazo. Una vez que todos esos datos eran recogidos, había que volcarlos en el ordenador, pues entonces se le ofrecía a la mujer participar en este estudio de forma pues anónima y voluntaria y confidencial, ¿no? Entonces la mujer se le ofrecía una encuesta en la que tenía que rellenar y si tenía alguna duda a la hora de cumplimentarla, pues podía contar con nuestra colaboración. Finalmente, una vez que rellenaba la encuesta, esta encuesta era depositada en un sobre, de forma que así se aseguraba su anonimato. Finalmente, se le agradecía su participación en el estudio. La encuesta constó de 9 preguntas, todas ellas destinadas a responder a las variables que nos planteamos, a esas preguntas. ¿Cuántos meses ha estado buscando ese embarazo para alcanzarlo? ¿Qué edad tenía la gestante? Se le preguntaba cuando empezó a buscar ese embarazo. ¿Qué edad tenía el padre? También cuando empezó con la búsqueda. ¿Con cuántos años tuvo su primera menstruación? Si anteriormente se había quedado embarazada y cuántas veces había conseguido ese embarazo, cuál es la media de relaciones sexuales coitales semanales desde el inicio de esa búsqueda de embarazo. También se le preguntaba cada cuánto tiempo tenía la menstruación o cuántos días de sangrado tenía con esa menstruación, con las menstruaciones. Finalmente se le preguntaba por la toma de ácido fólico si había iniciado antes de quedarse embarazada. Los análisis de los datos los hicimos con intervalos de confianza, con una potencia de test de 0,01, pudiendo hacer unas afirmaciones con una confianza del 99%. Se realizó un análisis estadístico del número de ciclos hasta el embarazo y así como la probabilidad por ciclo de alcanzar ese embarazo deseado. Para poder estudiar los diferentes variables, los diferentes parámetros que nos estábamos planteando, las embarazadas las dividimos en grupos para poder analizar esos factores. La significancia estadística la obtuvimos con el valor P. Las muestras de 846 mujeres visitadas, 534 mujeres cumplían los criterios de inclusión. 42 encuestas tuvieron que ser descartadas por errores en la cumplimentación y solo una de las gestantes se negó a participar. Así obtuvimos finalmente una muestra de 491 mujeres, que fue con las mujeres que trabajamos para el estudio.
A partir de ahora, a continuación, les voy a presentar los resultados mediante tablas para poder mostrarles todos los resultados que obtuvimos. Se dividieron los grupos poblacionales en distintos para poder estudiar los distintos parámetros y algo muy interesante que se ha realizado con este estudio es como debido a la influencia de la edad materna en los parámetros, en los resultados del tiempo medio para alcanzar ese embarazo deseado, pues hicimos un doble análisis estadístico. Uno de ellos contando con todas las embarazadas y otro descartando a aquellas mujeres mayores de 35 años, para así poder establecer pues unas conclusiones más creyentes o fehacientes a la hora de poder hablar de ellas independientemente de la edad de la madre. Así, aquí vemos en la tabla como en una primera instancia tenemos lo que son todas las embarazadas y en una segunda parte solo las madres que cuentan con 35 años o menos. Los resultados que obtuvimos de toda la población, de las 491 mujeres, fue que por media de ciclo, en cada ciclo la mujer tiene una probabilidad de alcanzar un embarazo de un 12%, así como el tiempo estimado de 7,3 ciclos, es decir, 7,3 meses de media para alcanzar ese embarazo deseado. En cuanto a la edad de la madre, la edad del padre o el número de embarazos, obtuvimos resultados estadísticamente significativos para los tres factores. Tanto para la edad del padre o el número de embarazos, tanto para el grupo de todas las embarazadas como para el grupo de solo las madres que tienen 35 años o menos. En cuanto a la edad de la madre, para poder hacer este estudio se dividió en dos grupos. Uno de ellos, aquellas mujeres que contaban con 35 años o menos y aquellas con más de 35 años. Obtuvimos en aquellas con menos de 35 años o igual una media de 12,8% en cada ciclo y un tiempo medio estimado de 6,8%. Así, para las mujeres con más de 35 años disminuía la probabilidad por ciclo, ya era de un 8,4%, y aumentaba el tiempo medio estimado para poder alcanzar ese embarazo deseado. Para estudiar la edad del padre, cómo influía también en el tiempo medio para alcanzar ese embarazo deseado, se dividió también en dos grupos poblacionales y también con las mismas edades que en el caso de la edad de la madre. La probabilidad, en este caso, fue mayor en cada ciclo de alcanzar ese embarazo deseado para aquellos padres más jóvenes de 35 años o menos y el tiempo medio estimado igualmente más corto, menor. En el caso de los hombres varones mayores de 35 años, pues la probabilidad por ciclo ya es menor y también así el tiempo medio estimado es mayor a la hora de alcanzarlo. Aquí la probabilidad era menor, ¿no? En el caso de las dos tablas, tanto para todas las embarazadas o para solo las madres jóvenes, se siguen manteniendo las diferencias significativas. En este caso, las diferencias de estos dos grupos son significativas, con un valor de P muy bajo, y solo en el caso de las madres más jóvenes, igualmente se sigue manteniendo esas diferencias significativas. Así, la influencia de la edad del padre pues se puede observar independientemente de la edad. En cuanto al número de embarazos, para poder estudiarlo, se dividió en dos grupos poblacionales. Uno de ellos, aquellas mujeres que buscaban su primer o segundo hijo, teniendo una probabilidad por ciclo de 13,7% y una media estimada de 6,3%. En el caso en el que la mujer buscaba su tercer, cuarto o sucesivos embarazos, la probabilidad por ciclo ya disminuía y así también como el tiempo medio estimado pues aumentaba, ¿no? Este factor siguió siendo estadísticamente significativo en el caso en el que las madres mayores de 35 años eran descartadas, es decir, que aquellas mujeres que buscaban su tercer, cuarto hijo o sucesivos iban a tener más dificultades, un tiempo medio mayor y una probabilidad menor de alcanzar ese embarazo deseado.
En cuanto a la periodicidad del ciclo, duración de la menstruación o la edad de la menarquia, obtuvimos resultados estadísticamente significativos para los dos últimos, duración de la menstruación en días o la edad de la primera menstruación en la vida, ¿no? En el caso de la periodicidad del ciclo, para poder estudiar este parámetro, se dividió en dos grupos. Aquellas mujeres que tenían la menstruación cada 32 días o menos, o aquellas cuyo ciclo era mayor de 32 días. Las medias, las diferencias entre ellos, tanto de probabilidad como en tiempo, no fueron significativos, no pudiendo establecer resultados concluyentes en este sentido con este estudio. Los mismos resultados se obtuvieron en el caso en el que las madres mayores de 35 años son descartadas sin poder concluir con resultados estadísticamente significativos. En el caso de la duración de la menstruación, para poder realizar el estudio, se ha ido. Bueno, en el caso de la duración de la menstruación, para poder realizar este estudio se dividió en dos grupos. Uno de ellos, las mujeres que tenían la menstruación cada 4 días o 6. La duración de la menstruación era cada 4 o 6 días, le duraba ese tiempo, o cualquier otro caso. En este sentido, sí que se obtuvieron relaciones estadísticamente significativas, tanto en la probabilidad como en el tiempo medio estimado. Así se obtuvieron estas relaciones estadísticamente significativas también para el caso en el que las madres mayores de 35 años fueron descartadas. En cuanto a la edad de la menarquia, para poder estudiar este parámetro se dividió en dos grupos. Uno de ellos, las mujeres que habían tenido su primera menstruación a los 11 años o menos, o aquellas que habían tenido su primera menstruación después de los 11 años. Las relaciones entre ambos grupos poblacionales fueron estadísticamente significativos, obteniendo para aquellas que habían tenido la menstruación antes de los 11 años o a los 11 años una probabilidad por ciclo de 8,5% y una media en tiempo estimada de 10,8 meses de media, ¿no? Para aquellas que su primera menstruación fue después de los 11 años, tenían una probabilidad mayor por ciclo de alcanzar ese embarazo deseado y un tiempo estimado menor que las anteriores del otro grupo. Los mismos resultados estadísticamente significativos se obtuvieron en el caso en el que las madres mayores de 35 años fueron descartadas. También, viendo la significancia estadística que habíamos obtenido con la menarquia, decidimos estudiar los años desde la menarquia, qué resultados eran significativos. En este caso, los años desde la menarquia resultaron ser también estadísticamente significativos. Así, obtuvimos para poder estudiar este parámetro que las mujeres que empezaron a buscar ese embarazo deseado cuando hacía 18 años o menos que habían tenido esa primera menstruación, tenían más probabilidades de alcanzar ese embarazo deseado que aquellas que empezaban a buscarlo después de esos 18 años de su primera menstruación. Así el tiempo también entre un grupo poblacional y otro fue significativo, esas diferencias, y se mantuvieron igualmente en el grupo poblacional en el que las madres mayores de 35 años fueron descartadas. En cuanto al ácido fólico, se dividió para poder estudiar este parámetro en aquellas mujeres que lo tomaron de forma preconcepcional o posconcepcional, y los resultados entre ambos grupos no fueron concluyentes, no fueron significativos. Se obtuvieron igualmente tanto para un grupo como para el grupo en el que las madres mayores de 35 años fueron descartadas. Lo mismo sucedió en el caso en el que cuando estudiamos la frecuencia de relaciones sexuales. Para poder estudiarlo se dividió en dos grupos poblacionales. Una de ellos, aquellas mujeres que mantenían relaciones sexuales 2 veces a la semana o menos, y aquellas que mantenían relaciones sexuales más de 2 veces a la semana. Las diferencias entre ambos grupos fueron muy similares, tanto en la probabilidad por ciclo como en el tiempo medio en alcanzar ese embarazo deseado. Igualmente se mantuvieron esas relaciones en ambos grupos poblacionales.
Así, hemos visto que el tiempo medio en la zona de Guadalajara para alcanzar ese embarazo deseado es de 7,3 ciclos, 7,3 meses de media, y la probabilidad en cada ciclo de alcanzar ese embarazo deseado es de un 12%. Hay que tener en cuenta que la fertilidad, como hemos dicho al principio, es un concepto muy amplio y resulta de la interacción de numerosos factores. Lo importante de este estudio es que los factores, los parámetros que hemos podido estudiar se han analizado independientemente de la influencia de la edad materna. Así hemos obtenido resultados estadísticamente significativos en la edad materna. A partir de los 35 años, alcanzar un embarazo deseado nos va a llevar más tiempo y nos va a conllevar más complicaciones. Vamos a tener menos probabilidad en cada ciclo de alcanzarlo. Y también la edad paterna. A partir de los 35 años va a ser más difícil, nos va a llevar más tiempo alcanzarlo y vamos a tener menos probabilidad. También hemos podido comprobar cómo la edad de la menarquia, la primera menstruación, va a ser también influyente. Si hemos tenido nuestra primera menstruación a partir de los 11 años, vamos a tener más probabilidades de alcanzar ese embarazo en menos tiempo. Y si lo tuvimos antes de los 11 años o a los 11, pues va a ser también más complejo, ¿no?, esa consecución. También los años desde la menarquia, a partir de los 18 años, desde que tuvimos la primera menstruación, va a ser más complicado conseguir ese embarazo deseado. Y la duración de la menstruación, en el caso en el que las mujeres tienen una duración entre 4 y 6 días, pues va a haber más facilidades para alcanzar ese embarazo deseado. También, con independencia del con independencia de la edad materna, el número de embarazos va a influir significativamente en el tiempo medio para alcanzarlo. Cuando estamos buscando el tercero o cuarto, independientemente de la edad que tenga la mujer, va a costar un poquito más y va a tener menos probabilidad por ciclo de alcanzarlo. En cuanto a la periodicidad del ciclo menstrual, no hemos podido con este estudio comprobar que pueda influenciar en ese tiempo medio para alcanzar ese embarazo deseado, aunque sí que en la bibliografía podemos tener referencias y hay estudios que demuestran cómo la irregularidad de un ciclo puede estar relacionado con problemas de fertilidad o a la hora de alcanzar ese embarazo deseado. En cuanto a las relaciones sexuales, tampoco hemos podido establecer relaciones estadísticamente significativas con el tiempo medio. Parece más importante el hecho de que se realice el acto sexual en el momento adecuado, cuando la mujer está en la etapa fértil, es decir, que es más importante, ¿no?, la calidad que la cantidad en este caso. Y también otra cosa a destacar, que la toma de ácido fólico preconcepcional, todos sabemos que el objetivo no es la fertilidad, sino que es la prevención de los defectos del tubo neural del bebé, y sabemos que es muy importante su toma antes de alcanzar ese embarazo buscado. Pues cabe destacar que, a pesar de que todas estas mujeres incluidas en el estudio estaban buscando ese embarazo, eran mujeres que lo buscaban de forma concienzuda, ¿no?, que estaban convencidas de ello, y a pesar de eso el 56,2% no lo tomó, ¿no? Cabe plantearnos, pues debemos de desarrollar estrategias de educación para concienciar a la población y que empiece a tomar ese ácido fólico previo a esa consecución de ese embarazo, ¿no? Y esto sería lo que es respecto al estudio que hemos realizado, y finalmente he querido incluir algunas recomendaciones que nos da la Sociedad Española de Fertilidad si queremos quedarnos embarazadas, ¿no? Dice, pues mantener relaciones sexuales sin anticoncepción aproximadamente cada 2 o 3 días. Y muy importante que esas relaciones, ¿no?, que sea preferentemente durante la fase fértil de la mujer. Para saber la fase fértil tenemos que restar a la periodicidad del ciclo. Si una mujer tiene la menstruación cada 32 días, pues habrá que restar esos 14 días para saber qué es la época, el momento, ¿no?, de la ovulación. Nos dice también esta de la Sociedad Española de Fertilidad que mantengamos una vida sana y equilibrada, ¿no?, una alimentación adecuada, con pues frutas, verduras, ya sabemos todos un poco lo que es, y bueno, pues ejercicio físico moderado, no extenuante, ¿no?
Y también indica no ponerse nervioso y igualmente, ¿no?, que no poner nervioso a aquel que está buscando, ¿no?, un embarazo, porque a veces lo vemos como muy obvio, pero ya hemos visto aquí que hay muchos problemas de fertilidad. Hay que ser bastante prudentes, ¿no?, a la hora de hablar de fertilidad. Y finalmente nos invita, ¿no?, a acudir, nos dice que acudamos a un especialista si a los 12 meses de intentar ese embarazo no lo hemos conseguido, ¿no? Yo me atrevo a añadir una cosa más aquí en base al estudio, y es que si una persona tiene claro que quiere tener un bebé, pues que no lo deje para muy tarde, ¿no?, que vaya un poco rápido. Y finalmente esto es todo lo que quería presentarles. Si ustedes tienen alguna duda o quieren preguntar, pues estoy a su disposición. Muchas gracias. ¿Me preguntas? Bueno, muchas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Muchas Felicitarte gracias por tu trabajo, excelente trabajo. Enhorabuena por la brillante exposición que has hecho y, bueno, que se vea publicado pronto tu trabajo al resto de profesionales, y agradecerte que lo hayas compartido entre nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.